Después de esta introducción y estas generalidades, pasamos de forma más específica a trabajar con diseño mecánico, en este caso por rigidez, en donde uno de los temas principales son las uniones. ¿Por qué? Porque es que las uniones son la interacción que hay entre los diferentes elementos mecánicos que requieren ser montados unos con otros para que su funcionamiento sea el más eficiente. En este caso vamos a partir de un bocín o un acoplamiento móvil para una camioneta Carry N200 que pues nos va a servir de soporte donde va a ir la rueda y soporte donde va a ir el eje de funcionamiento. A partir de las medidas de este componente empezamos a diseñar los elementos que van montados ahí. En principio tenemos el eje, en donde ya sabemos que tenemos que mecanizarlo para que entre en el alojamiento en los diámetros o en las pistas interiores de ese rodamiento. Es deseable que las medidas sean las más justas posibles y por esa razón necesitamos verificar en los catálogos la relación más eficiente que nos permita ese funcionamiento. En este caso podemos observar cómo a través de uniones roscadas vamos a definir este tipo de rosca. En primer lugar, definimos el diámetro, ¿sí?, el diámetro nominal de la rosca, y definimos también el tipo de paso, si es un paso ordinario o es un paso fino. Como es un elemento mecánico de sujeción, donde se va a tener vibración, donde va a tener algunos tipos de esfuerzos presentes allí, es deseable que la rosca sea rosca fina, ¿sí? Rosca fina. En este caso entonces partimos del diámetro nominal, que es 200, que es de 20 milímetros, y acá podemos observar entonces a partir de el diámetro nominal de 20 milímetros los componentes de la rosca. Los componentes de la rosca. Y pues nos sobra, digamos, confirmar mediante una galga con la tuerca, que pues en este caso la tuerca no se mecaniza, lo que se mecaniza es el eje. Recordemos que el eje es el que se configura, la rosca se compra, la tuerca se compra, y determinamos el tipo de paso que tiene la rosca. En este caso la rosca tiene un paso de 1.5 milímetros, ¿sí? Y confirmamos en el catálogo que eso corresponda. Con esos datos entonces se procede a configurar la rosca, a mecanizarla de tal manera que al ingresar la tuerca quede un espacio acá, un espacio en donde va a ir montado un pasador. Esta tuerca se llama tuerca almenada y es una tuerca ranurada que permite montar acá un pasador de tal manera que después de ser apretada sea ratificado su movimiento o bloqueado su movimiento mediante un pasador que se abre y que ya pues no va a permitir que esto se suelte. Otro elemento del eje en este caso es la longitud. Esta longitud está supeditada a el ancho del bocín, ¿sí?, o a la superficie de contacto que debe tener con los rodamientos. Para este caso entonces pasamos a mirar el eje y como sabemos es un
en este caso es un eje de 28 milímetros, acá, donde pues determinamos la longitud que está más o menos entre 65 y 63 milímetros, ¿sí? Y procedemos a darle esa configuración acá, darle esa configuración de 65 o 68 milímetros de longitud. Posteriormente pasamos a definir el diámetro de montaje en el tubo. En este caso pues vamos a escoger un tubo en donde va a ir montado con un diámetro exterior de 51 milímetros, que corresponderá al diámetro interno del tubo, ¿sí? Al diámetro interno del tubo. Aquí se toma la decisión de tener un ancho bastante pues grande que permita soldar este elemento al tubo, ¿sí? Entonces ya es una unión de tipo permanente, en donde vamos a tener que designar cómo podemos proceder a depositar la soldadura alrededor del tubo, de tal manera que esto forme una sola pieza con el tubo. Y ahí tenemos que tener en cuenta entonces consideraciones de tipo geométrico como concentricidad, como perpendicularidad entre el eje y el plato. El eje debe quedar entonces con una característica de concentricidad respecto del agujero, pero también de perpendicularidad respecto del plato. Otro elemento importante a tener en cuenta son las dimensiones de la tuerca. Las dimensiones de la tuerca no es solo la rosca, sino también la configuración externa, que va a permitir que en este alojamiento quede inmersa la tuerca, pero quede con un espacio considerable o el espacio óptimo para poder meter la copa que lo va a apretar o lo va a aflojar. Entonces, todas esas consideraciones dimensionales son las que se tienen en cuenta en el diseño por rigidez, y no se hacen de forma caprichosa, sino de forma argumentada mediante tablas normalizadas para cada elemento.